siglo XVIII, que fue más trascendente todavía, que fue 1717, cuando unieron las cuatro principales logias británicas y armaron la Gran Logia de Londres, 1717. Recuerdo que en el 2017 celebraron los 300 años en el Albert Hall de Londres, con un triángulo y el gran ojo que todo lo ve, la masonería británica. Y fue la masonería británica la que influyó, estructuró y se fusionó con el Gran Oriente francés, que es la masonería francesa, y juntos, tomados del brazo, muy simpáticamente dijo, bueno, llegó el momento para la liberté, Fraternité, la fraternité para toda Europa. égalité. Y igualité para y ahí, a partir de ahí nace lo que para mí, esta es mi opinión, y me hago cargo, una de las mayores subversiones, que es la subversión democrática. Todos los hombres son iguales, un hombre y un voto, un hombre y un voto. Somos todos iguales. Está bien, uno tendrá 7.000 millones de dólares y se llama Donald Trump, y otro tendrá 43 dólares con 20 y se llama Adrián Salvucci, pero somos todos iguales. Es una farsa total, y justamente se empezó a quebrar el orden jerárquico del poder, que aunque comete muchos errores, Luis XVI fue un ejemplo de ello, muchos excesos, pero sin embargo cuando la humanidad pierde un orden jerárquico donde cada uno se hace cargo de lo que debe hacer, porque lo conoce, porque ha sido instruido para ello, y cada uno se hace cargo según su capacidad, su inteligencia, y muy importante, esto es un mensaje para los hombres, muy importante, según su voluntad. Lo que realmente distingue históricamente al hombre en Oriente y en Occidente es que el hombre manifiesta la voluntad. Cuando se vino abajo tanto eso, que se dijo, como el Gran Oriente, por ejemplo, del francés, empezó a incorporar a las mujeres dentro de la masonería, se feminizó tanto, terminó en el gran movimiento feminista que todos conocemos, porque todavía sigue causando estragos en el mundo, y que es básicamente, no es que yo al menos que esté diciendo, no, la mujer que se dedique a barrer y a cuidar a los chicos, no, 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 eso es estúpido. Justamente, la mujer y el hombre son distintos, entonces, ¿cuál ha sido el resultado? La mujer se masculinizó y el hombre se feminizó. O sea, tenemos un mundo catastrófico, no me importa que sea México, Argentina, Estados Unidos, cualquier país europeo, porque justamente la base del orden social histórico perdió sus raíces. Y esas raíces, en definitiva, tienen que estar inspiradas en Dios. Pero no, Dios no existe. Hay que leerlo muy bien y a fondo a René Descartes, a Rousseau. Rousseau en el contrato social nos va a decir, no, y Mirabeau, Danton y Robespierre dijeron, no, lo único que vale es la sagrada política, la sagrada organización de la política, por supuesto, entre izquierda y derecha. No olvidemos que izquierda y derecha nace de la Asamblea Nacional de Francia en la Revolución Francesa. Los que eran menos conservadores y más revolucionarios se sentaron a la izquierda en el gran salón de la Asamblea Nacional, y los que eran más conservadores y querían volver al ancien régime, al viejo régimen, se sentaron a la derecha. Y esa estupidez sigue vigente hasta el día de hoy en Argentina, en Europa, en México, en Estados Unidos. Adrián, siempre se ha mencionado el papel de la masonería en la Revolución Francesa. ¿La masonería es unívoca? Es decir, cuando me refiero a unívoca, ¿es de una sola pieza o tiene diferente, se pelean entre ellos, entre logias, entre corrientes, la escocesa con la yorquina, o cómo está este tema? Es que la naturaleza del hombre, sea en lo individual o en lo colectivo, siempre es no estar de acuerdo en todo, y siempre es dirimir los conflictos, pelear. Ejemplo máximo de la pelea, vamos a la guerra y el que tenga más fuerza, más voluntad, mejores armas, mejor estrategia va a ganar la guerra, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. El que ganó, ganó por completo, le exigió al otro unconditional surrender, una rendición incondicional, entonces el que ganó se adueñó del mundo y se adueñó del relato, se adueñó del guión. Dijo, bueno, a partir de ahora, mayo de 1945, el guión lo escribo yo,
me llamo Estados Unidos, me llamo Inglaterra y lo escribo yo porque gané esa guerra. Y también estaba la ex Unión Soviética y Estados Unidos e Inglaterra dijeron, bueno, vamos a tolerarlos un ratito, pero vamos a ver cómo los minamos por dentro, hacemos que esta pelea no sea militar, como fue la pelea con Alemania en la Segunda Guerra Mundial o con Japón en la Segunda Guerra Mundial, que sea una lucha interna, una lucha intestina, una especie de envenenamiento que fueron logrando hasta que cayó con Gorbachev, cayó la ex Unión Soviética y empezó lo que es la Confederación Rusa. Y acá lo mismo, seguimos viendo como las luchas intestinas. Yo uso mucho esa frase porque, por ejemplo, tú sabes que hubo un gran atentado, un terrible atentado aquí en Argentina, que ahora se están por cumplir Sí. 31 años, que fue el ataque a la sede de la AMIA y la DAIA. La AMIA es la Asociación Mutual Judía en Argentina y la DAIA es la Delegación de Asociaciones Israelíes en Argentina, que es, digamos, la embajada paralela de Israel en Argentina. Se dijo, bueno, lo hizo Siria, pero después que se dieron cuenta, no, no digamos Siria porque el presidente de ese momento, Carlos Menem, venía Era de sirio. Siria. Entonces, no, fue Irán, fue Irán, fue Irán, fue Irán, sin prueba alguna de nada. Inventaron justamente un guión que lo terminaron llevando a uno de sus máximos puntos hace pocas semanas con Israel y Estados Unidos bombardeando a Irán. Una locura, porque puede tener armas de destrucción masiva. Perdón, Israel las tiene hace 60 años, 70, 80 años. No, 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 de eso no hables. No está en el guión, Rubén. No te salgas del guión, por favor, Rubén. Eso no está en el guión. El malo se llama, son los iraníes. Para colmo tienen líderes con barba, con turbante, y hablan un idioma que la mayoría de nosotros no podemos entender. Mientras que viene Benjamin Netanyahu, se para ante el Congreso de los Estados Unidos y explica en perfect English por qué hay que destruir a Saddam Hussein. ¿A quién? A Saddam Hussein. ¿Y a quién más? A Muammar Gaddafi. Pero no había dicho a Saddam. No, ahora es Muammar Gaddafi. ¿Y a quién más? Hay que destruir a los iraníes. Pero no era que había que... No, no, hay que destruirlos a todos y yo les garantizo, I can guarantee, que una vez que nos sacamos de encima a la Unión Soviética, a Saddam Hussein, a Muammar Gaddafi, ahora a los iraníes, va a haber paz en todo el mundo. Es un guión y la mayoría de la gente no es que no lo ve, lo intuye, pero como es un guión que se lleva adelante lentamente, es difícil mantener la continuidad. Es como si tú me dijeras, che, me hablas de la película The Matrix, me gustaría verla porque nunca la vi. Bueno, ven a mi casa y yo la prendo, te muestro 15 minutos y te digo, bueno, ahora vamos a salir a dar una vuelta. No, pero no, vamos a salir a dar una vuelta. Te muestro después otros 15 minutos y digo, bueno, ahora vamos a parar y vamos a ir a cenar. No, pero la quiero, no, 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 ahora vamos a parar, nos vamos a ir a cenar y vamos a tomar una cerveza. Y después al final ya no entendés la película porque estás tan fracturada, tan poca continuidad, uno se ha distraído con tantas otras cosas y es así como van progresando, muy entre comillas, o involucionando, los guiones que mantienen los máximos dueños de este planeta, que no son públicos, no son un presidente Macron o un presidente Trump, ni siquiera es un presidente Vladimir Putin o un presidente Xi Jinping. Siempre hay algo detrás como decía Disraeli, el gran primer ministro de la reina Victoria en el siglo XIX en Inglaterra, decía, el mundo es manejado por operadores que siempre están detrás del telón, nunca los ves. ¿Y por qué están detrás del telón? Porque los que están delante del telón están ahí un rato. ¿Cuánto duró Trump? 4 años. Y ahora volvió, le robaron las elecciones. ¿Cuánto va a durar? Bueno, 4 años más. ¿Listo? ¿Y después qué? Después nada. Va a venir, no sé, vendrá J.D. Vance, tendrá que pelear una elección con todas las trampas que ponen eso y se tendrá que ir, mientras que un plan geopolítico como los que hacen los guionistas planetarios requiere de continuidad como mínimo durante todo el tiempo que tú vivas. Y como uno se termina muriendo, fíjate a Henry Kissinger, llegó a los 101 años, pero se murió. David Rockefeller, 103 años, pero también se murió. Bueno, ya no importa cuánto dure el individuo, lo que importa es que el club de los guionistas se mantenga y vaya consiguiendo su reemplazo. Ahora Klaus Schwab, ya él sabe que tiene que ya imponer su reemplazo en muy breve plazo y tiene apenas 86, 87 años, porque justamente la planificación geopolítica trasciende los límites del tiempo. Y hoy en día nos dicen, no, 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 te equivocaste. Democracia, cada 4 años elegí un presidente en México, cada 4 años uno en Argentina, uno en Estados Unidos, peleense, luchen, griten, insúltense y por supuesto, eso es todo no cortoplacista, súper cortoplacista.
Y en ese guión de los Estados Unidos, porque decías si Pence podría sustituir a Donald Trump, ¿sería muy pronto para ese ejemplo clásico que tú das de la bicicleta y ahora empezar, llegar al Bueno, fondo y pedalearla por mal llamada izquierda, porque el Partido Demócrata no es de izquierda, ¿no? no. Pero, y que de repente nos vengan ahí con alguien, alguna figura, no sé si el gobernador de California, qué sé yo. Newsom. Mira, Eso. tú estás diciendo algo muy importante ahí y tiene que ver con Francia, porque Francia está sujeto a esto, y Francia es un poco el generador de esa gran izquierda ideológica, ya hoy devenida en Sí, una socialdemocracia internacional. No es casualidad que de la misma forma que la masonería británica en 1789, en los años anteriores, disparó la Revolución Francesa que causó estragos mundiales desde Europa, que justamente esa posición, esa socialdemocracia ideológica que se consolida en Francia, luego en este siglo, en el 2002-2003, vuelve a Inglaterra. ¿Y qué hace Inglaterra con Tony Blair y con la London School of Economics, con un ideólogo que se llama Anthony Giddens? Dicen, bueno, mm, vamos a internacional la socialdemocracia, lo vamos a llamar tercera vía, no lo tercera llamaron vez. tercera, porque tercera posición es la de Juan Domingo Perón, que nació en realidad en Italia y en Alemania en el siglo XX, que decía ni la izquierda ni la derecha. No me gusta la izquierda porque insectifica a los pueblos y no me gusta la derecha porque son todos usureros, usurpadores. Entonces, decir una tercera posición es algo distinto, mientras que la tercera vía de Tony Blair y de este mundo, que es lo que hoy está implantado en todos los países, México y Argentina incluidos, es que una amalgama, bueno, saquemos lo que podemos rescatar de la izquierda moderada, juntémoslo con lo que podemos rescatar de la derecha moderada y controlamos lo mismo, que por eso yo te daba antes que empezar el programa, el ejemplo de andar en bicicleta. Cuando tú andas en bicicleta, decís, bueno, me siento en la bicicleta, más o menos sé cómo se maneja esto, con el pie izquierdo, por ejemplo, aprieto el pedal hasta abajo. Listo, y la bicicleta mueve y va para adelante y tú mantienes el equilibrio. Ese tiene que ser tu talento, saber equilibrarte, es saber andar en bicicleta. Pero cuando el pie llegó abajo de todo, el pie izquierdo, no podés seguir pedaleando por izquierda. ¿Qué haces? Pedaleo con el pie derecho y lo aprieto hasta que llega abajo. Y cuando llegó abajo y la bicicleta aumentó su velocidad y empieza a andar bien y yo me mantengo ahí equilibrado, y bueno, tengo que volver a repetir el proceso, manejo por izquierda. Y ese es el sistema político en México, en Argentina y en Estados Unidos. Manejemos por izquierda, Joe Biden. Bueno, ahora manejemos por derecha, Donald Trump. Y a lo mejor el próximo, porque Kamala Harris no sabía la llevar. Y antes de eso, ¿qué era? Ahí manejemos por derecha, George Bush. Bueno, ahora manejemos un poco por izquierda, Barack Obama. Bueno, ahora manejemos por derecha. Y así es como van llevando adelante, porque son no solamente los dueños de los dos pedales, son los dueños de la bicicleta. Y la bicicleta somos nosotros, porque llegado el caso, ¿qué es la bicicleta mexicana? ¿O la bicicleta argentina? ¿O la bicicleta estadounidense? Es la nación de México, con toda su historia, su cultura, su religión, sus valores. Y lo mismo para Argentina, es la nación argentina, y lo mismo para Estados Unidos. Y no es casualidad que lentamente vemos como los valores. Yo me crié en Estados Unidos a partir de 1957, era muy chiquito, tenía casi 5 años, nací en 1952. Y los valores que había en Nueva York, aún en Nueva York, eran infinitamente mejores de la basura que hay hoy en día. Lo mismo en Argentina, Sin lo mismo duda, en sí. México. Entonces, alguien evidentemente, el guionista, está muy interesado que los pueblos sean cada vez más decadentes, cada vez más estúpidos y cada vez menos despertables. Porque como decía, es para que no estemos despiertos y no veamos las cosas. Como decía, una de las leyes del arte de la guerra de Sun Tzu, dice, lo mejor que puede hacer un comandante militar es hacerle creer al enemigo que quiere atacar de que no hay ninguna guerra, porque el que está convencido que no hay ninguna guerra no se defiende. Y es lo que están hecho con nosotros, en definitiva. Adrián, tú tuviste la fortuna de tener este profesor francés y me Jacques Mayol. imagino que otras fuentes también. Nosotros que no tuvimos nada de eso, por ejemplo, allá en Estados Unidos, cuando vivía allá, mis hijos iban a una escuela Waldorf, Sí, donde me emocionó mucho que decían el periodo de las revoluciones, la rusa, la francesa, etcétera,
se las enseñaban a los muchachos cuando están atravesando la cuestión de los barros, cuando hay una revolución interna en su cuerpo, porque pueden entender todavía mejor aquellas revoluciones. En fin, me entusiasmó mucho esa idea. Y en lo que tú nos cuentas aquí, creo que pues, nos invita siempre a hacer un revisionismo tan criticado por muchos. ¿Cómo hacer ese revisionismo? ¿A qué fuentes acudir hoy por hoy? ¿Quién además de ti puede hablar así sobre algo que está mitificado, que lo tenemos ahí endiosado como la Revolución Francesa? Bueno, eso es muy importante. Han logrado con mucho éxito endiosar un mito falso, vuelvo a insistir, porque no se tomó heroicamente la Bastilla, La por la Bastilla. sencilla razón que, vuelvo a insistir, había 7 prisioneros, de los cuales 2 eran muy viejos, uno estaba muy enfermo y los otros aprovecharon para salir rajando y irse a su casa. Pero lo importante es tener el mito. Casi todas nuestras historias son historias acartonadas, o sea, Sí, están basados en un mito. Uno de los peores mitos que afecta a México y afecta mucho más a Argentina es que creer que nuestras guerras de independencia en la Argentina, el general José de San Martín, Bolívar, Miranda, los grandes popes que nos dieron la independencia, en realidad fue una subversión británica, porque los ingleses decidieron que la forma de combatir al Reino de España era precisamente haciéndoles creer a todos los pueblos que no éramos colonias, no éramos como las 13 colonies originales británicas de Estados Unidos, que eran 13 colonias. Y empezaron colonias. con la fiesta del té de Boston, el Boston Tea Party, fue uno de los hitos que empezó la guerra de la independencia, porque dijeron, estos ingleses nos están diezmando. Entonces la guerra de independencia norteamericana fue bastante heroica, hay que estudiar porque fue bastante heroica. A nosotros dijeron, no, perdón, el enemigo de ustedes es España, pero si nosotros no éramos colonias de España, éramos provincias de España. Y el virreinato que se forma en 1776, fíjate qué cerquita de la Revolución Francesa, en mi parte del país, era el virreinato del Río de la Plata, donde no venía un dueño privado o semiprivado a llevarse toda la riqueza del Perú, de Bolivia, del Paraguay, de Argentina, no. Venía como representante del rey de España. Cuidado con eso. Había leyes que eran muy justas. Había leyes en contra de la corrupción, por ejemplo, que se le tomaba a cada virrey, que cuando ingresaba como virrey, se decía, bueno, usted ingrese cuáles son sus bienes, y los escribía, y cuando se iba, si se iba con más bienes, tenía que explicar, usted cuando entró declaró $100.000, ¿cómo es que ahora se va con $500.000? Para dar un ejemplo medio ficticio. Eso lo tenemos que entender porque nos impusieron el mito británico. Tú sabes que, nuevamente, pocos años antes de la Revolución Francesa, si en 1717, como dijimos, se consolida la masonería británica con la reunión de las 4 logias principales y prepararon The Great Lodge of England, la gran logia británica, unos poquitos años anteriores a 1717, 1711 para ser exacto, una persona anónima escribió un libro que decía, una propuesta, en Inglaterra, en Londres, una propuesta para humillar al Reino de España, 1711. Y ni siquiera está firmado por nadie conocido, dice, libro redactado por un destacado caballero inglés. Ok, en Londres, ok, cerca de la zona donde está el The Temple, donde está la sede hoy mismo de la masonería británica. Y este libro, que ni siquiera es un libro, Rubén, es un opúsculo que se llama Una propuesta para humillar al Reino de España. Decía, para humillar al Reino de España tenemos que hacer que sus provincias en América, que es la base de la riqueza de España y del imperio español, se rebelen contra España. Y esa es lo que, sin quererlo, por su ignorancia, porque eran militares o lo que sea, es lo que hicieron Miranda, es lo que hizo Bolívar, que me perdonen los argentinos y los chilenos, es lo que hizo José de San Martín, que por algo terminó exiliado en Francia, José de San Martín, porque los terminaron rechazando aquí en la propia gente. Y hasta el día de hoy en los colegios nuestros nos enseñan, el gran enemigo es España. No, el enemigo de Argentina y de todos los países de mi región es Inglaterra. Lo fue,
Lo es y lo seguirá siendo. Argentina quizás lo sufre más porque después de Malvinas entendimos que los enemigos nuestros son los ingleses, no los que dicen el mito. Vos fíjate, en Argentina te dicen el mito, ¿quién es el enemigo de la humanidad? Bueno, qué pregunta, Rubén. El enemigo de la humanidad es la Alemania, que trajo el Tercer Reich, Italia, que trajo el fascismo, y Japón, que trajo el militarismo japonés. Enemigo, odienlos, terribles, nunca los vayan a emular. Sin embargo, yo siempre digo lo siguiente, Alemania jamás agredió a la República Argentina, ni antes, ni durante, ni después del Tercer Reich, nunca. Italia, yo soy hijo de italiano, Salvucci, imagínate, Italia nunca, jamás agredió a la Argentina. Japón, jamás, acá las tintorerías son famosamente japonesas. Sí, pusieron muchas tintorerías y algún restaurante japonés, nada más. Sin embargo, los héroes, esos son los malos, pero los malos son amigos míos. Y los buenos, Inglaterra, en el caso nuestro, nos agredió una y otra vez y hoy ocupa las Islas Malvinas. Estados Unidos, urdieron todos los golpes de Estado, sean financieros, sean militares, sean lo que sean, la propaganda de la República Argentina. El Plan Y Cóndor. claro, el Plan Cóndor. Y la ex Unión Soviética, que era otro de los buenos de la Segunda Guerra Mundial, toda la guerrilla de Argentina, del Perú, de Bolivia, vino o directamente desde Moscú, cuando era la ex Unión Soviética, o a través de su triste payaso, el representante de Fidel Castro cuando estaba, que hoy pobre Cuba está sufriendo las consecuencias de eso, de una forma muy injusta, innegablemente. Por eso son todas historias acartonadas, son guiones. Y permitime agregar solamente una cosa, porque Sí, nos permite graficarlo. Hoy en día uno dice, pero no, ¿cómo va a decir esto Salvucci? Si yo miro las noticias, si tú claro. lees y lees historia y profundizas es otra cosa. Pero la mayoría de la gente dice, no, yo sé lo que pasa en el mundo, Rubén. Miro las Sí, noticias todas las noches, miro a CNN, miro a Fox News, pero no nos damos cuenta que las noticias también no son información, son un gran show. Tú has visto seguramente a CNN. Y CNN tiene una propaganda que a mí me hace reír, porque una de sus periodistas se llama Christian Amanpour. Amanpour. Amanpour, que habla muy bien, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y cuando pasa a Amanpour, en pequeños trocitos, haciéndole entrevista a Bill Clinton, una entrevista a, qué sé yo, a Keith Starmer, una entrevista a Emmanuel Macron, pero es ella la que habla. Cuando va a contestar el entrevistado, lo cortan, porque el show le pertenece a los que arman el show, es un guión, es como ver una película. Entonces hay que empezar a entender que la mayoría de la gente que dice, no, 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 perdón Rubén, yo soy un hombre o una mujer muy informada, leo todos los días el diario, miro el noticiero de CNN, pero también miro el de Fox News y miro la BBC y miro la Deutsche Welle. Ah, fantástico. Y por eso estás, no estás informado. Ves una y otra vez básicamente el mismo show. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien quiere tratar de explicar lo de Rusia-Ucrania, nunca nadie les dice antes que Rusia tomara esa decisión de la operación militar especial del 24 de febrero del 2022, había pasado todo esto. Y no hay que ir muy atrás. En los previos 15 años había pasado todo esto. Y cuando uno quiere hablar de Palestina, nadie te dice, no, pero antes del 7 de octubre del 2023, Sí, qué sí. terrible. Pero hace 80 años que les robaron las tierras, los mataron, los asesinan. Hoy le están bombardeando los edificios con la gente adentro, mayormente niños. Hasta lo están diciendo los grandes medios, pero todo el Sí, mundo sí, dice, sí, sí, y sí. bueno, son musulmanes, ¿qué valor tiene? Habría que poner la tasa de cambio. ¿A cuánto está el dólar hoy? A tanto. Ah, perfecto. ¿A cuánto está un estadounidense? Un estadounidense vale como 100.000 palestinos. ¿A cuánto está un israelí? 1 millón de palestinos. ¿A cuánto está el peso mexicano? Bueno, 100 o 1000 palestinos y un argentino, ¿cuánto vale? 0, la cabeza de un palestino, nada más. Tiene muy poco valor, porque el guión es acostumbrarnos a aceptar mentiras sin poder razonarlas, porque la gran victoria de este enemigo guionista es que nos ha programado para no pensar, para nunca pensar con el cerebro propio. Absolutamente, y por lo tanto se genera aquello que se conoce como disonancia cognitiva, ¿no? Hay una narrativa interna que los medios de comunicación, las escuelas, en fin, introducen en las personas, y cuando escuchamos algo que no nos checa con
nos viene la disonancia cognitiva y lo han hecho de manera genial. Y Sí. yo creo que ahora con inteligencia artificial, neuromodulación, etcétera, lo van a hacer todavía mejor, ¿no? Hasta lo han llegado a propagandizar. Vos sabés que me estaba acordando mientras tú hablabas. Hay una película bastante antigua, no me acuerdo el nombre, de Richard Nixon. Y la película se centra obviamente en Watergate. Y lo Ujú. mostraba a un Richard Nixon al borde de un psicópata, un loco, un tipo irracional. Algunos de sus colaboradores irracionales totales. Y uno diría, y yo siempre decía, pero vos sabés que el secretario de Estado de Richard Nixon se llamaba Henry Kissinger. Y Henry Kissinger no lo ponían de un costado, no, Henry Kissinger también se quedaba en un costadito diciendo, ay, qué terrible este Nixon, qué loco que está, qué tremendo. Y después cuando Richard Nixon tiene que terminar diciendo, por cadena nacional, al pueblo norteamericano, lamentablemente he tomado la decisión que tengo que renunciar. Y Henry Kissinger quedaba ahí como diciendo, pucha, qué lástima, porque saben hacer el guión para falsificar un hecho histórico que lo vivimos todos, porque todos lo vivimos. Pero está la confusión, está la sobrealimentación de datos que uno se confunda. Vos y yo nos confundimos y nos dedicamos a estudiar esto. Imagínate el pobre obrero que va a trabajar a la fábrica y que tiene que tomar el colectivo, el tren, tratar de ver cómo llega a fin de año, no me importa que vive en México, Chile, Argentina o Estados Unidos, da lo mismo. Entonces cuando le dicen, ¿y qué pensás? Y pienso lo que no es lo que yo pienso lo que ya me explicó CNN, o lo que ya me explicó Fox News, o lo que ya me explicó la BBC, que son muy serios, o The Economist, o The Washington Post. Entonces siempre uno asume, adopta el pensamiento, el guión, que uno diría, ¿y el guión de quién viene? Bueno, empecemos a averiguar quién es el guionista, porque ahí vamos a poder decir, ah, era este tipo, y ahí podemos decidir, ¿es un guionista bueno? ¿Es un guionista malo? ¿Es un guionista que dice la verdad? ¿O es un guionista falsario? ¿Tú te acuerdas de esa película fantástica de 1939 que se llamaba El Mago de Oz, The Wizard of Ah, claro, Oz? claro, Donde claro. está Dorothy y cuando llegan al templo, que en realidad Sí, es una película muy simbólica porque The Yellow Brick Road sí, era el camino del oro. Y después llegan a Emerald City, la ciudad de Esmeralda, que es Nueva York, sin decirlo así, que era la ciudad del dólar verde. Y cuando llegan ahí y está en una imagen tremenda, el mago hablando con una imagen televisiva gigantesca, a los gritos, gritándoles, dándole órdenes, de repente el perrito de Dorothy se acerca un poquito, corre la cortina y descubre que el que estaba haciendo todo ese despelote es un viejito con micrófono, con parlantes, y termina dándose cuenta y el viejo se da vuelta y dice, no le preste nada de atención a ese hombre detrás de la cortina, sos vos, quedó desenmascarado. Bueno, esa es la tarea, esto doy un ejemplo infantil, esa es la tarea de Rubén Luengas, de Adrián Salvucci, y todo lo que tratamos de hacer esto es de correr la cortina y decir, este es el mentiroso. Y hoy hay un mentiroso planetario e insisto, no es casualidad, perdóname que lo diga así, 30 segundos nada más, no, no, lo que quieras. no es casualidad que los dos principales focos que pueden derivar en una guerra mundial sean Palestina, a cargo de un sionista, y Ucrania barra Rusia, a cargo también, en el caso de Ucrania, de otro sionista de la misma tribu, pongámoslo así. Y lo más notable, y uno diría, bueno, pero alguien tiene que haber que lo saque. Donald Trump los puede sacar. Es más, Donald Trump lo sentó a Zelensky hace apenas unos meses y le dijo, vos que nos querés llevar a Sí, la sí, Tercera sí, Guerra sí, sí. Mundial, dejate de joder, es terrible. Y Sí. yo mismo pensé, bueno, ahora va a renunciar este tipo. No, no renunció, No, no, ahí sigue anda ahí tan. Sí, y le sigue mandando armas. Y para colmo, la sí, gente olvida que el 20 de mayo del 2024, el 20 de mayo del 2024, terminó su mandato presidencial. sí, sí. Y no hubo elecciones y está todo bien. ¿Por qué? Y porque Zelensky es inamovible, ni Donald Trump lo puede mover. Y uno diría, y Bibi Netanyahu que está asesinando a personas a balazos de la forma más genocida, repulsiva, imaginable, y nadie lo puede sacar tampoco. Entonces, cuando hay dos personas inamovibles, es porque en algún lado hay alguien por encima que es mucho más inamovible, y creo que ese alguien, chiquitito el grupo, pero
increíble, inimaginablemente poderoso, es justamente, son los dueños del mundo. Y los dueños del mundo, no voy a cometerle estupideces, yo vengo bregando para que no se cometa esta estupidez, es decir, son los judíos, no son los judíos, son los sionistas. Distingamos comunidad judía, religión judía, el sionismo ideológico supremacista y el Estado de Israel. Son 4 categorías que están interrelacionadas, sí, pero hay que saberlas distinguir para que no vuelvan a pagar justo por pecadores, como pasó en el siglo XX con la Alemania nazi, porque los alemanes yo creo que identificaron una parte del problema, lo identificaron, por lo menos le pusieron cascabel al gato, pero terminaron pagando justo por pecadores. El pobre tipo que Claro. tenía un negocio en Polonia o el que tenía un negocio en Frankfurt, que no molestaba realmente a nadie, le incendiaron las sinagogas. No, nunca hay que meterse con la religión de otro, eso no hay que hacerlo. Y hoy vemos que el resultado es, destruimos al que le puso cascabel al gato, y hoy están matando a millones y millones y millones de musulmanes, de cristianos. Hoy están matando cristianos en Sí. Palestina y nadie dice, bueno, collateral damage, daño colateral. En Siria. Oye, y ya para terminar, porque quedamos en unos 45 minutos, resulta que la insensibilidad, como que la gente se va anestesiando, se va como que acostumbrando a estas noticias, pero por ejemplo, esta reciente de los niños que estaban esperando agua y Ah, que fueron ah, bombardeados y ah. que Israel dice, sí, perdón, reconocemos, fue un error. ¿Cómo un ¿Y qué? error? Faltaba que ¿No? agregaran, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No, entonces, no sé, yo entiendo que no podemos echarnos el mundo encima y vivir sufriendo en nuestras casas, con la convivencia familiar, pero hay como una especie sí, la gente se anestesia y como que ya no interioriza la Tú, necesidad ¿eh? Tú has dado un ejemplo magnífico, porque diste un ejemplo recién, hace unos instantes, de lo que es la guerra psicológica. Cada vez hay más ruido, cada vez hay más ruido, cada vez hay más ruido. E imagínate que estuviéramos tú y yo hablando en un restaurante y está todo el mundo hablando al mismo tiempo y cada vez habla más fuerte y cada vez cantan y uno grita, cada vez más Sí, ruido, cada vez más ruido. Entonces tú y yo terminamos hablando más fuerte para podernos entender o escuchar al menos. Imagínate que en esa situación donde todo el mundo está hablando fuerte, de repente, ¡pum!, hubiera silencio total, nos quedaríamos sorprendidísimos. Y eso es lo que tenemos que tratar de demostrarle a la gente, que en algún momento hay que buscar la forma de hacer silencio total, porque a través del barullo, del ruido inconexo, sí, del ruido confuso, sí. logran que todos estemos confundidos. Che, ¿de dónde viene todo este grito? Mira, viene de allá, pero también viene de allá, pero también viene de atrás, pero también viene de adelante, viene de todas partes. Hay que empezar a identificar quiénes son los que hacen todo este ruido confuso de todas partes, identificarlos bien y cerrarles la boca. Esa es la verdad. Adrián, como última pregunta, no quiero dejarte ir sin que a mí me sorprende mucho dentro de esto mismo. No sé si mismo, no sé cómo llamarle, no encuentro la palabra más fuerte. Netanyahu proponiendo, nominando a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Digo, es que ya ocurrió con Obama, ya ocurrió con Kissinger, ya ocurrió con, ¿quién fue? ¿Menachem Begin? Se lo, Fue, no, sí, Menachem Begin y Sadat. Fue el premio Nobel compartido bueno, por por Camp aquello David, de, en la pero, época de Carter. pero esto es un cinismo brutal, por un hombre que está obsesionado con recibir el Premio Nobel de la Paz. Pero es que prueban a ver cuán estúpida es la gente. Mi ejemplo favorito es, ¿te acuerdas cuando estaba Obama? Y mostraron Sí. esa imagen donde estaba Obama con Hillary, con otros ministros, viendo un feed directo de las Fuerzas Armadas norteamericanas, Ah, porque sí, lo de lo de, identificamos, claro, identificamos dónde está Osama Bin Laden. Lo fuimos a sí, buscar, sí, entramos en sí, el sí, lugar donde estaba, lo baleamos, lo sí. matamos y nuestros heroicos pilotos de Black Hawk se llevaron el cadáver y nos fuimos. Pero alguien se olvidó de cerrar la puerta y se nos cayó el cadáver al mar. Uy, che, vos no cerraste la puerta. No, yo tampoco, pero. Y justamente el testigo del mayor crimen público de la historia, no de solo de Estados Unidos, del mundo, el 11 de septiembre, se nos cayó el cadáver. Qué lástima, che. Buah.
Sigamos con alguna otra. Y porque quieren probar cuán estúpida es la gente, y por Sí. lo menos respecto del pueblo americano, no es muy estúpido, es recontra estúpido. Y no por culpa del pueblo norteamericano, o del pueblo mexicano, o del pueblo argentino. Es que el barullo es tal y la velocidad es tan grande que es como si alguien te dice, estás pedaleando la bicicleta, bueno, pedalea cada vez más rápido, cada vez más rápido. Llega un momento donde vas a decir, no, pará, ya no puedo, y te tira por una pendiente. Bueno, por más que pedalees, por más que mantengas el equilibrio, en algún momento vas a perder el control y te vas a estrolar contra una pared. Bueno, es lo que están haciendo en términos psíquicos en esta gran guerra psíquica que se llama Sí, Quique. Tercera Guerra Mundial. Adrián, pues te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo hasta la Argentina. No sé si quieras informarnos de algo sobre lo que estén. Ya nos dijiste que con Quique Romero están haciendo algo. Tienen ustedes un programa en el canal 22, me parece, de la Canal Argentina. 22 que se llama El Interés Nacional, que lo hacemos una vez por semana y después tanto Enrique como yo lo subimos a nuestros canales donde hacemos el programa. Y todos los martes, mañana por ejemplo, tenemos el programa El Interés Nacional en el canal de Cucú, el canal de Quique Romero. Y yo tengo una serie de libros y videos que cualquiera que tenga un interés en más información, que me mande un correo electrónico que ahí gentilmente lo has puesto en pantalla y le mando detalles completos. Bien, te dije que era la última. O esta sí es la última. Hay una versión por ahí que yo todavía no quiero destacar mucho, etcétera, pero están subiendo a inmigrantes indocumentados a un avión como de carga, atados, esposados, o sea, y por ahí han encontrado, han salido por ahí, me dicen, hay noticias, gente flotando del mar. Vaya, ¿será posible que estos tipos pudiesen estar haciendo vuelos de la muerte con los indocumentados? En Argentina hubo varios golpes militares, Sí, pero el último que corrió desde 1976 hasta 1983 estaba dirigido o conducido, empezó por el general Jorge Rafael Videla. Una de las cosas que se demostró luego, lamentablemente, es que levantaban a gente. Algunos eran guerrilleros, guerrilleros de izquierda realmente violentas, pero otros eran enemigos personales de cuando uno tiene poder total. Miembros de una organización como el Ejército o las Fuerzas Armadas Argentinas hicieron estragos tremendos, y uno de los casos eran que metían a gente en los aviones, nadie se quería ser responsable de la desaparición, los famosos desaparecidos, y los tiraban al Río de la Plata. Chau y otra cosa. Sí, ya hay uno de los antecedentes históricos de eso mismo, lamentablemente fue dado en Argentina entre 1976 y 1983 durante el último gobierno militar. te tengo noticias, en México también se hizo en México los vuelos de la muerte. Adrián Salvucci, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. A vos te mando un fuerte abrazo.